Bien, ahora en este ejemplo se nos presenta la figura de la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos que son perpendiculares al plano XY y que cada uno de ellos conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Y nos piden calcular la magnitud y dirección del campo magnético en los puntos P1, P2 y P3. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que determinar es la dirección del campo magnético generado por el alambre 1 y el alambre 2 aplicando la regla de la mano derecha. Para el alambre 1, si yo conozco que está representado como un punto, eso quiere decir que la corriente va saliendo de la pantalla. Entonces, cuando aplico la regla de la mano derecha, para el punto P1, yo sé que ese campo magnético va a ir en dirección hacia abajo. Mientras que el alambre 2, como está representado como una cruz, eso quiere decir que la corriente va entrando hacia la pantalla y por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, yo encuentro que la dirección de ese campo magnético en el punto P1 va hacia arriba. Entonces, cuando encuentro el campo magnético total para el punto P1, yo tengo que tomar en cuenta el campo magnético del alambre 1, que va a estar dada como mu sub 0 por I dividido entre 2pi por la distancia que hay entre el alambre 1 y el punto P1, y en ese caso yo encuentro que eso sería 2D. También encuentro que el campo magnético generado por el alambre número 2 va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por la distancia que hay entre el alambre número 2 y el punto P1, que en este caso es 4D. Por lo tanto, aquí me va a quedar que esto es mu sub 0 por I dividido entre 4pi_d, y para el campo magnético número 2 me queda que esto es mu sub 0 por I dividido entre 8pi_d. Y el campo magnético total sería igual a la suma vectorial del campo magnético 1 y el campo magnético 2 en ese punto P1. Entonces ese campo magnético vectorial sería igual a B2 menos B1, y esto sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 8pi_d menos mu sub 0 por I dividido entre 4pi_d. Por lo tanto, ese campo magnético total en el punto P1 sería igual a mu sub 0 por I entre 8pi_d negativo, lo que indica que el campo magnético total en ese punto va hacia abajo, como se indica en el diagrama. Ahora, para el punto P2, yo voy a tener que el campo magnético debido al alambre 1 va a ser igual al campo magnético debido al alambre 2, y esto va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por D.
¿Y por qué es igual tanto el campo magnético 1 como el 2? Porque la distancia que hay del alambre número 1 al punto P2 va a ser igual a la distancia que hay del alambre número 2 al punto P2. Ahora, tendríamos que determinar entonces la dirección del campo magnético debido al alambre 1. Cuando yo aplico la regla de la mano derecha, entonces yo voy a encontrar que la dirección del campo magnético en ese punto P2 va hacia arriba, y cuando aplico la regla de la mano derecha para el alambre número 2 entrando hacia la pantalla, entonces en el punto P2 ese campo magnético también va hacia arriba. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular el campo magnético total, esto va a ser igual a la suma del campo magnético 1 más el campo magnético 2, y esto es igual a mu sub 0 por I dividido entre pi por d. Ahora, me queda entonces calcular el campo magnético en el punto P3. Ahora, nuevamente, yo calculo el campo magnético 1, que sería igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por la distancia que hay entre el alambre 1 y el punto P3, que en ese caso sería 3D. Y aquí me va a quedar que esto es mu sub 0 por I dividido entre 6pi d. Y cuando calculo el campo magnético 2, esto me queda que es mu sub 0 por I dividido entre 2pi por la distancia que hay entre el alambre 2 y el punto P3, que en este caso solamente es D. Entonces, para calcular el campo magnético total debido a estos dos campos en ese punto P3, yo aplico nuevamente la regla de la mano derecha para el alambre 1, que va saliendo de la pantalla. Por lo tanto, cuando pasa por el punto P3, tiene una dirección hacia arriba, y aplico la regla de la mano derecha para el alambre número 2, que va entrando hacia la pantalla, y cuando pasa por el punto P3, entonces tiene una dirección hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético total en ese punto va a ser igual a tener B1 y restarle B2. Por lo tanto, ese campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 6pi d menos mu sub 0 por I dividido entre 2pi d. Y cuando obtengo mi resultado final, entonces esto va a ser mu sub 0 por I entre 3pi d negativo.